Buenas tardes, compañeros. Me da mucho gusto volver a verlos acá en esta segunda sesión de la serie de charlas que tenemos con Mélenchon. Tendremos hoy la charla de Jean-Luc Mélenchon con el título Las revoluciones ciudadanas. Y para empezar, además de volver a agradecerles a todos ustedes su presencia, voy a agradecer la presencia de compañeros que nos acompañan hoy. Además de todos ustedes, está hoy presente Erika Vanessa del Castillo Ibarra, diputada federal por la delegación Gustavo Madero; Simei Olvera Bautista, diputada federal por el estado de Hidalgo. Gracias. Yadira Carmina Regalado, diputada federal por Nayarit. Y compañeros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, la secretaria de Diversidad Sexual, Irazú Díaz de la Cruz. Gracias. Remberto Rodríguez, el encargado de formación política y a quien debemos este evento que estamos pasando el día de hoy. Muchas gracias, Remberto. Cedo la palabra al Fisgón. Yo seré brevísimo. Todos ustedes escucharon ayer la primera parte de la charla. Es verdaderamente un lujo tener a un intelectual de esta talla con nosotros haciendo política, ¿no? Es decir, realmente lo que estamos viendo es la filosofía aplicada en el mejor sentido de la palabra. Y pues los dejo solos con Jean-Luc Mélenchon. ¿Todavía funciona? ¿Se entiende bien? ¿Hasta el fondo? Bien. Gracias a ustedes todos por su presencia. Algunos se asustaron, ¿no? Desde ayer. Es tan largo, disculpe. No soy un genio. Los genios son capaces de resumir en algunas palabras cosa tan complicada. Hago lo que puedo, como ustedes todos, en la vida, que hacer otro. Bien, gracias. El Instituto de Estudios Políticos consideró que sería interesante conocer la doctrina, la teoría con cual nosotros de la Francia insumisa funcionamos en Francia y, como usted lo sabe, no es solamente un desafío intelectual, es un desafío político, la existencia de una fuerza política de insumisión frente al neoliberalismo en la primera potencia del mundo, que es la Unión Europea. La verdad es que vivimos un momento muy difícil porque somos, como decir en castellano duro, arrancados. No queda nada de nosotros. En Italia, en donde hubo el Partido Comunista el más potente del mundo occidental, no queda nada de nosotros, ni en Hungría, ni en Polonia, ni en Chequia, ni en Eslovaquia. Lo que se llamaba antes la izquierda, es decir, principalmente la izquierda socialdemócrata, fue totalmente absorbada por el neoliberalismo. Así que hoy día el gobierno de la principal potencia económica de la Unión Europea, es decir, la República Federal de Alemania, es gobernada conjuntamente entre la derecha y el Partido Socialdemócrata, y esto tiene una significación muy amplia. Como ustedes lo saben, cuando desaparece la alternativa política, desaparece también la alternativa intelectual, la vista sobre el mundo, la alternativa de filosofía, de vista al mundo. Somos en este momento, yo no quiero esconderlo, muy difícil. Y no sé cómo vamos esta vez salir de esto sin guerra.
No hay que creer que el mundo es en paz de siempre y que Europa va a quedarse tranquila siempre. No. Muchísimas veces hemos visto que son en las antiguas cicatrices que se abren de nuevo la nueva blessura. ¿Blessure? Sí, heridas. ¿Ah? Heridas. Bien, no quiero ser triste ni pesimista, pero confrontarse a la realidad es la mejor manera de descubrir dónde pasar, para evitar y para retornar la situación. Es en este contexto que hemos elaborado la teoría de la era del pueblo y su consecuencia, la revolución ciudadana, y presentó ayer el cuerpo central de esta teoría. Pero tengo que decir que es una teoría evolucionando, no es un dogma. ¿Un dogma? Un dogma. Es una forma evolucionando. Y que venga todas las contribuciones para comprender de manera más fina lo que tenemos que comprender. Y yo no quiero dañar de ninguna manera a sus propios diálogos internos. Entonces tengo que precisarlo antes. Yo no sé nada de sus diálogos internos, yo no sé nada. Entonces cuando hablo digo mi punto de vista, el de un francés, y lo digo de manera humilde, porque nosotros los europeos tenemos hoy día más a aprender de ustedes en América del Sur, que es el único lugar en el mundo en donde se formulan alternativas concretas, políticas y gubernamentales al neoliberalismo. Aquí y en ninguna otra parte del mundo. Es lástima de ver la arrogancia, el eurocentrismo, la indiferencia que hay tantas veces considerando a América del Sur. Para mí es una tristeza. Yo aprendí todo y renoveló toda la teoría y mis prácticas examinando lo que estaba ocurriendo en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Brasil, y ahora vengo a México no solamente para hacer conferencia, porque me lo han pedido, sino para aprender. Yo quiero ver cómo funciona esta cuarta transformación, que es una forma de revolución ciudadana si nos referimos a la teoría. No sé cómo funciona y voy a estudiarlo. Yo quiero decir todo esto antes que todo. No soy un profesor. Es un buen trabajo ser profesor. Yo no soy un profesor. Soy un alumno de la vida. Y os propongo talleres para comprender. Valen lo que valen. No son dogma. No son verdades proclamadas del cielo. Ayer hemos visto que vivimos en una era nueva. Era nueva, eso se puede decir siempre, todo es nuevo, cada generación es un nuevo pueblo, cada año es nuevo. Una era nueva la hemos definido con características concretas, diciendo, es una era nueva geológica y se llama el antropoceno. Eso es un término científico del Premio Nobel de Química Paul Crutzen, y ahora es el término que usa la compañía, se llama así, la Sociedad Internacional de Geografía. El antropoceno es un momento de los ciclos de la vida en el planeta en donde la presencia humana determina la forma geológica. Nosotros, monos desnudos, transportamos más piedras, más arena, que todos los ríos del mundo, todo el viento del mundo. Eso es una realidad. Y lo definí explicando que aparecía en el antropoceno cuerpos en las capas de roca nuevos. ¿Cuáles son esos cuerpos? El uranio de los ensayos nucleares al aire libre, y el plástico que no existía antes. Es para decir, no voy a hacer de nuevo la conferencia, pero tenemos características y debemos buscar las características concretas para decir es nuevo y con esta novedad tenemos que trabajar. Y hay que estudiar
la novedad y no satisfacerse de verla salir, estudiarla. Primero, novedad geológica. Segundo punto, novedad civilizacional. Es decir, la humanidad vive hoy día, 80% de los seres humanos, en ciudades. Usó el término, somos homo urbanus. Después del homo sapiens es el homo urbanus. Esta forma, esta especie de ser humano es totalmente determinado por su modo de existencia, porque el ser humano, su característica es que él elige lo que es él mismo. Esto lo sabemos desde el inicio del humanismo. Cada uno su fe, pero lo que sabemos es que somos los únicos que nos autoconstruimos culturalmente. Entonces, un nuevo momento físicamente descrito como vivir en ciudad. ¿Qué implica? Es que vivimos todos en redes colectivas y dependemos todos de las redes colectivas para sobrevivir. Es un hecho totalmente nuevo en la historia larga de la humanidad. Usted tiene que recordarse que el 99% de la vida de la humanidad se desarrolló haciendo caza y de cueillette. Recogiendo. ¿Ok? Recolectando. Ah ben, il faut... alors attends, maintenant je me suis paumé du coup. Depender de redes colectivo es un hecho nuevo, a tal punto que no podemos vivir sin agua, ¿no? ¿Verdad? De siempre, pero hoy día sin agua, el agua sale del grifo, ¿no? Sin energía, eso también se produce colectivamente, etcétera, etcétera. Tercero punto, el hecho nuevo es antropológico, es decir, cómo cambió el modo de vida de la gente hasta el punto en cual llegamos hoy día. La forma la más exagerada que yo mencioné ayer es cómo se convirtió lo que antes era un destino para las mujeres, antes que se use de manera larga la contracepción. Una aptitud se convirtiera inmediatamente en un destino, una aptitud biológica en un destino social. El cambio con la contracepción, disculpe que vengo de nuevo con este ejemplo, porque me parece tan fuerte como si yo decía, hemos inventado nosotros dos una píldora en contra de la muerte. Cambiaré todo, ¿no? Hasta la percepción que tenemos de nosotros, si somos mortales o no. El cambio antropológico tiene muchas características, como la alfabetización, el acceso a las redes de intercambio, Internet, etcétera, etcétera. Y todos esos hechos, todos, lo que vengo de resumir mencionándolos, resulta de un hecho, la multiplicación enorme del nombre de los seres humanos, que hemos pasado 200.000 años antes que surge el primer millar de seres humanos y que después de 10 años en 10 años se amplificó hasta el punto que somos hoy día 7 millares y vamos al 10. Yo nací en un mundo donde había 2, somos al 7. Ustedes van a conocer el mundo a 10. Mecánicamente, aumenta la predación sobre la naturaleza. Eso se entiende sin que necesita ser un muy gran intelectual. Pero cuando la relación a la naturaleza y a sus propios necesidades transita por un modo de producción, de intercambio, de consumo capitalista y en la forma particular del capitalismo de nuestro tiempo, que es un capitalismo productivista, ultraproductivista, creando necesidades que no las conocéis antes y una forma financiera que
es un hecho nuevo que sea el capitalismo, también un capitalismo de redes. Esa tela de la red del capitalismo de nuestro tiempo une cada uno de nosotros con las tarjetas, los cheques, y al final todo esto son bits en la tela universal. Hasta que un hombre que divorcia en América y no puede, como está en divorcio, vender correctamente su casa, provoca la crisis de los subprime que devastó el mundo entero el año 2008. Esta ultradependencia es una característica totalmente nueva. Antes teníamos únicamente crisis, como los describían los marxistas, crisis de surproducción, rebajando el nivel de los salarios y elevando el nivel de la producción. Hoy día tenemos las crisis sistémicas, es decir, que depende de un hecho a un punto de la tela y que va a toda la tela. Sabemos hoy día, que las condiciones de una nueva crisis mayor se reúnen, lo sabemos ya. ¿Y qué hacemos, por favor? Nada. Porque el sistema capitalista de nuestro tiempo es incapaz de pensar o actuar de una manera que integra una palabra, una consigna que es la más importante para nosotros, es decir, el interés general. También que sea el interés general del capitalismo. La dinámica específica de esta forma de capitalismo es una negación más fuerte que antes de las formas colectivas, cualquier sean, de funcionamiento de la sociedad. Bien, la extensión del número de los seres humanos en la historia pasada se constató, cada vez que doblaba la población mundial, cambiaba algo en las técnicas, en la manera de vivir. Así, en el Neolítico, años 50.000 años antes de la Era Común, cambió el modo de producción, inventaron la agricultura, y esto cambió todo, etcétera, etcétera. Y nosotros también. Pero como los cambios tan fuerte como inventar la agricultura, eso somos capaces de verlo, pero hoy día somos dentro de la realidad y actuamos como si no había estos cambios mayores. Nos parece natural usar de esto. Por favor, esto no existía hace 20 años. Y nuestra vida hoy día es mucho organizado alrededor de esta cosa tan pequeña. Y no somos capaces de usarla con lo que sabíamos en el pasado. Si usted le pide a su abuelo o a su abuela qué piensa del amor, te puede aprender algo. Pero si tú le pides cómo hacer funcionar esto y cómo funciona, ustedes tampoco no lo saben. ¿Cómo funciona esto? Mire, antes se sabía cómo cultivar, cómo ir a casa. Hoy día vivimos con múltiples objetos donde no sabemos nada de cómo funciona. Somos utilizadores, es decir, que esto entra en tú y te modifica, te cambia tu manera de ser, de pensar, de sentir. Y de esto tengo muchísimos ejemplos y usted le puede descubrir solo sin que yo lo mencione. Todo sale de esa extensión del nombre. Primera consecuencia, la predación más grande que antes. Segunda consecuencia, un ser humano diferente. Tercera consecuencia, la precipitación de la historia. Es decir, la modificación de los ritmos, de los ciclos en la vida política, económica, cultural en cual vivimos. Eso es un aspecto el más desconocido, el menos pensado, no, el más desconocido, oui, que le plus mal connu. Okay. Bien, de este contexto surge
un actor social nuevo, el pueblo. Eso parece extraño, de pueblo siempre. No somos llamando a un pueblo como el del 19 o del 20 siglo, es otro pueblo. Lo definimos usando del método del pensamiento materialista, es decir, que buscamos en la relación real de la gente cómo se define. De mismo que se definía y se define hoy día el obrero en su submisión en el contrato de trabajo al dueño, al patrón, al capital, a la producción gratuita para el capital. De mismo el pueblo, como yo estoy llamándolo, designándolo con el dedo porque el término no designa lo que hemos conocido antes. Son la gente que depende para sobrevivir de su acceso a las redes colectivos. Es una relación de dependencia y por tal, el pueblo son todos los que tienen que luchar para acceder a estas redes colectivas. Y el acceso a las redes es la nueva forma, otra forma que se superpone a la que había antes de dependencia y de compartimento de la riqueza. Es el mismo contenido de lucha en una forma nueva, que agrupa cantidades de seres humanos más grandes. Entonces no razonamos con el término pueblo como racionaba antes, en el siglo XX o en el siglo XIX. Yo, como nosotros, pensamos, primero, la revolución es socialista, tiene un programa de colectivización. ¿Quién es el sujeto, el actor social? El proletario. ¿Y qué con los campesinos? Aliados. Y la economía informal, aliados. Y la juventud, aliados. Bien, esto no sé cuándo ha funcionado, pero ha funcionado como estrategia. No, el pueblo no es la clase obrera y sus aliados, es una entidad nueva. Y cuando algunos de mis amigos, los más queridos, marxistas como yo, dicen tú eres bastante heterodoxo con este concepto de pueblo. Yo no sé si soy heterodoxo, soy materialista. Trato con la realidad concreta. Pues si yo soy heterodoxo, ¿quién no es heterodoxo, por favor? ¿Cuándo el compañero AMLO llamó proletarios? ¿Cuándo? Nunca. Y yo tampoco. Llamó a la gente, al pueblo, y yo sé, como usted sabe, que es una mano. Usted lo sabe todo, porque tenéis dos, al mínimo. O una a veces, bueno. Y el pueblo también, usted sabe lo que es. Usted, trabajando o no, jubilado, o joven, sin empleo, o no sé qué. Dependiendo todos, cada día que se levanta, de, bueno, el agua, abrir el grifo, encender la luz, es decir, de las redes. ¿Y qué pasa cuando no se puede pagar el agua? No viene agua. Y cuando no se puede pagar la electricidad, no viene electricidad, etcétera, etcétera. Y no sé cómo se vive aquí en México, pero me parece que no va a ser tan diferente de nosotros. Ayer mencionó cómo el objeto central de la vida de la gente cuando la discriminación social se superpone en la discriminación espacial. Viven donde hay todo, los más ricos, y donde no hay nada, los otros. Y para acceder a la escuela, al centro administrativo, a no sé qué, 10 kilómetros por un lado, 10 kilómetros por otro, gasolina, tasas. Y entonces, al final, la matemática del cotidiano. ¿Qué voy a cortar? ¿Comida? ¿Vestido? ¿Qué vamos a cortar? Siempre tratamos de cortar. Yo creo que estos ejemplos permiten ver cómo surge en una lucha común, en una esperanza al inicio común, el pueblo como actor social de este hecho. Y esto contiene mucho porque quiere decir accedamos a los bienes comunes, porque agua es un bien común, aire es un bien común. Y entonces, no solamente, eso también es nuevo,
vamos a luchar para acceder, pero vamos a luchar para proteccionar los bienes comunes, porque el capitalismo está saqueándolos. Y como hay aceleración de la historia con la aumentación de los seres humanos, aumentando la predación, aumentando la surface del mercado, entonces se precipita la historia y dicen los científicos que nos dejan 12 años para cambiar el modo de producción, si no vamos a la catástrofe climática. Yo no soy capaz de decir si es verdad o no. Yo no soy capaz, pero ellos son científicos y nos los dicen, es una alerta, ¿no? ¿Y qué hacemos? Como el otro, nada. Hasta que el presidente de la potencia, la más grande del mundo, el señor Trump, dice que no es verdad. Bien. Entonces, si hay este actor social nuevo, él va a entrar en una tarea que surge regularmente en la vida de la sociedad. Es cuando la sociedad, su forma institucional, su forma de organización, es incapaz de integrar la novedad y los desafíos nuevos. Un desafío nuevo es, por ejemplo, el cambio climático o el nivel de competencia, de inteligencia del pueblo, que no quiere ser manejado como marioneta. Son capaces de estudiar, comprender, leer, participar y quieren, porque ellos comprenden dónde están, dónde ocurren las cosas, la más importante. Eso es lo que yo califico de desafío para una sociedad. No son solamente los desafíos materiales, son también los desafíos intelectuales. Entonces ocurre cuando se bloquea una sociedad, revoluciones, y hay siempre. Y es una forma, como decir, natural de la vida de la sociedad, porque ocurre como en su propia vida, momento en no queremos cambiar. Y de fuerza hay que cambiar. Usted puede decir, yo no quiero del smartphone. Bien, vaya. ¿Y cuánto tiempo sin smartphone? Así. Entonces, de mismo, la revolución tiene cada vez un actor central social, entraînant, como on dit. Un actor que lleva con él, que entrena, no sé cómo decirlo en español, los otros sectores de la sociedad. Y tiene una tarea que cumplir. Cada vez se lo hemos visto en la historia de México, bastantes veces, ¿no? También en la historia de Francia y de América del Sur. No voy a pasar mucho tiempo a enumerar todas estas evidencias. Entonces la forma, el contenido ha sido diferente en cada época con los desafíos particulares. Al inicio de todo, en el humanismo, cuando surgió el humanismo en Italia, es para afirmar la libertad de conciencia, constatando que el ser humano se construye él mismo. Eso es un libro de Pic de la Mirandole, de la dignidad del hombre. Es considerado como el texto inicial del humanismo. Y esta idea de la libertad de conciencia y que somos nuestros propios autores fue una idea totalmente revolucionaria. Hasta el final, las luces, la filosofía de las luces en Europa entera y después la gran revolución francesa, imponiendo el poder popular, su legitimidad y su consigna libertad, igualdad, fraternidad, que se puede compartir con cualquier ser humano. La revolución ciudadana es la revolución del nuevo actor, el pueblo, y tiene sus características, integrando las tareas de las antiguas revoluciones, que sean la del humanismo, de la libertad de conciencia, de la libertad política y de la igualdad social proclamada por el socialismo. Lo integra, pero no se resume a esto. Integra un otro parámetro que modifica totalmente el campo de la acción de esta revolución. Es la protección del único ecosistema en cual es posible la vida humana. Entonces no es un criterio de más, es el criterio que cambia todos los otros criterios. La libertad no tiene el mismo sentido si tú tienes que pararte en tal o tal consume, porque si tú persigues esos consumes vas a destruir a todo. La fraternidad
el uso del bien común no se formula de misma manera. Yo me recuerdo el tiempo, en mi generación, en donde se confundía el progreso con el desarrollo de la producción. Eso no puede ser el paradigma contemporáneo. No puede ser, porque si hacemos esto, volvemos a la lógica productivista, no cambiamos nada y vamos a la catástrofe. Entonces, la revolución ciudadana integra las tareas de los antiguos programas en forma nueva, teniendo en cuenta este parámetro central, la protección del ecosistema compatible con la vida humana. Y de esto resulta una consigna política concreta. Hoy día somos el campo que tiene la bandera del interés general. El interés general humano. Antes, cuando yo era un jovencito como este allá, luchando por el socialismo, cada vez que alguien decía interés general, había otro que decía es el interés del capital. Queriendo decir que las ideas dominantes son las de las clases dominantes. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero hoy día sabemos que el interés general humano no puede defenderlo el capitalismo. Eso no es un hecho ideológico, es un hecho concreto. Concretamente, hay un único ecosistema compatible con la vida humana. Concretamente, somos semejantes. Si yo puedo respirar, tú también. Si yo no puedo, tú tampoco. Que seas rico o pobre. No estoy vendiéndolo un interclasismo, no. Pero digo que esta forma que somos semejantes cambia todo, porque durante más de 2 siglos hemos hecho una lucha intelectual, ideológica, ultraviolenta. Ellos decían que nuestra forma de organización del poder, de nuestra concepción política basada sobre la igualdad, es un acto de violencia contra la naturaleza, porque en la naturaleza no hay ninguna igualdad, decían. Pero cuando se da esta prueba que somos semejantes, es una victoria total. Y de esto viene que hay un interés general humano. Olvide un segundo a quién va este interés general. Va a todos. Nosotros tenemos estas banderas. Eso es la consigna central de la revolución ciudadana, la con cual trabajamos cada caso de lucha. ¿De qué sirve esta lucha al interés general? ¿De qué no sirve? Etcétera. Eso es un resumen de la plaza específica de la revolución ciudadana como forma particular, momento particular de los ciclos de revolución y de su actor. Pero eso se tiene en una misma cosa. Hay revolución ciudadana, necesidad de revolución ciudadana, porque hay un nuevo actor, el pueblo, como le he definido, y porque hay que dar una respuesta, no una respuesta concreta, a 2 hechos concretos. Primero, la catástrofe ecológica que está adelantándose, y segundo, la catástrofe que genera el capitalismo de nuestro tiempo, no solamente porque es productivista y entretiene la catástrofe ecológica, pero que también contiene en él mismo el riesgo de un fracaso total. Lo que hemos visto en 2008 no es nada frente de lo que vamos a ver ahora. La masa financiera sin contrapartida material en el mundo creció de una manera gigante entre 2008 y hoy día. La deuda privada, que es la más importante, no se deje usted de alucinar con la deuda pública. La deuda pública no es nada, es un juego de escritura. Bueno, no voy a demostrarlo hoy día, porque si no, mañana nos levantamos acá. Bien, pero la deuda privada, de esta nunca hablan. Es 2 o 3 veces más importante que la deuda pública en el mundo. Y esta puede fracasarse en un día, porque están todos juntos, uno a otra. Eso se llama titrización de las deudas. Te vende deuda de a esta, compartiéndola en pedacitos y te lo vende con papel. Y al final, si esta señora allá tiene un problema, usted el mismo. Eso es el capitalismo de nuestra época. Bien, entonces la revolución ciudadana es una respuesta a hechos concretos.
Pero hay que comprender que una revolución no es únicamente su forma paroxística, cuando surge un evento gigante, violento o no sé qué. Una revolución, como la vida ella misma, es un proceso. Entonces, la respuesta ya está andando en el mundo entero. Hoy día tiene una forma muy particular. La juventud cada viernes sale a calle en Europa para defender el clima. Por favor, el clima. El clima. Usted de mi generación, ¿no? No se podía imaginar que vamos a luchar para que lluvia o para el clima. Pero nueva conciencia, ya viene la respuesta y ustedes todos, los que están esperando niños o nietos, todos pensamos al futuro integrando estos problemas ecológicos. Entonces, esta respuesta tiene forma muy particular, vamos a examinarla rápidamente. ¿Por qué llamamos esto una revolución? Hay que ser precisos, si no es romantismo sin significación. Romantismo muy importante, pero en política se puede morir de un exceso de romantismo en la lucha. Hay que ser realista. ¿Por qué lo llamamos revolución? Porque es un cambio fundamental. Primero, en el orden institucional, para elevar el nivel de capacidad de intervención popular en la decisión colectiva. El nivel es más alto, con formas institucionales nuevas. Por ejemplo, el referéndum de revocación que inventaron algunos estados en los Estados Unidos, que aplicaron en Venezuela. Eso es una forma que permite la estabilización de las instituciones, porque no podemos vivir en una revolución de barricada permanente. Tenemos que vivir en un marco estable. Pero en este marco tenemos que manejar la posibilidad siempre al pueblo surgir en la escena pública para decir, de esto ya basta. Entonces son los referéndums de iniciativas ciudadanas para abolir leyes, para proponer leyes y para revocar los electos, que sea un consejero municipal o el presidente de la República. Eso parece muy peligroso, ¿eh? No hay ningún peligro con la democracia, señores y señoras. Al final el pueblo es capaz de comprender lo que es bien para él o no. Y si pensamos otra cosa, ya basta, no somos lo que somos. No somos fundamentalmente demócratas. Fundamentalmente. No decimos que el pueblo tiene siempre razón, no. La democracia es una manera de decidir. No te impone creer que es bien después. Tú aceptas el orden, la ley, la mayoría, pero te queda el derecho a contestarlo hasta el último día. Es de esta manera que libertad se combina con razón. Al final, esta libertad, esta democracia, este cambio institucional es lo que permite, y por qué permite el cambio, y lo llamamos revolución. Segundo, es una revolución en el orden jurídico, es decir, de las leyes, de las reglas. ¿Por qué? Porque cambiamos la jerarquía de las normas. Hoy día culmina la competición. Nosotros en Europa vivimos sobre la ley de la concurrencia libre y no falsada. No sé si lo traduzco bien, es una locura, que quiere decir que el mercado es totalmente abierto y no hay ni monopolio de Estado, ni servicios públicos o cualquier cosa sin que haya competición. Eso es totalmente loco. Y dice, van a rebajar los precios. No hemos visto un solo precio rebajar desde que han privatizado casi todo. No, han crecido más que nunca. Bien. Cambio de la jerarquía de la norma, eso muy importante. Ellos culminan con la libertad del mercado
es decir, la competición, y nosotros vamos a poner al primer plano de la jerarquía de la norma la cooperación, el contrario de la competición, que me entiende bien. Nosotros no estamos diciendo que de competición no hay en ningún caso, sabemos que hay competición en la vida cotidiana, en el amor también a veces, ¿no? Lo sabemos, no hay que enseñárnoslos, pero nosotros somos de acuerdo si no empêche, como un día empêcher. Impedir. Si no impedir. La cooperación. Competición, pero que sea primera la cooperación. Para la competición, cuando se impone el reino de la cooperación, el dominio, vamos a decir, de la cooperación. Ellos piensan el contrario, porque son a veces buenas personas, ¿no? Dicen, sí, claro, la solidaridad, la cooperación, como quiera usted, muy bien, pero por favor, nos deje competir, ¿eh? Si podemos matar a este o este para tomar... es un derecho, ¿no? Es la libertad. Entonces sucede dos visiones del mundo. Hasta la novedad de la crisis del clima y de otro, esto no se... estaba una cosa únicamente ideológica. Y dijimos uno u otro. Hoy día no, es concreto. Si dejamos al primer plan de la jerarquía de la norma la competición, vamos a morir todos. También los competidores. Bien. Tercero, es un cambio fundamental del orden económico. Una ruptura en la manera de producir, de intercambiar y de consumir también. Es una revolución porque es una revolución cultural. No solamente vamos a cambiar el orden jurídico, el orden institucional, pero sabemos que nosotros todos tenemos que cambiar, es decir, salir de la magia, l'envoûtement, de los usos cotidianos que nos impone el capitalismo, de los consume, de la manera de hacerlo. Pero el cambio, señalo esto porque importa al final, pero menciono cambiar el modo de producción, el modo de intercambio y el modo de consumo para ser capaz de respetar a una nueva regla política universal que la explicó ayer, la regla verde. No vamos a sacar más de la naturaleza que ella es capaz de reconstruir, porque cada año la deuda ecológica se adelanta. En los años 70, 90 y 89, el día en cual estábamos consumiendo más que el planeta es capaz de reproducirlo, era en el mes de diciembre. Hoy día es el mes de agosto. Y ya lo vemos. Las consecuencias sobre el clima y otro, lo vemos. Entonces, organizar la sociedad y la civilización humana para que sea capaz de respetar a la regla verde, que se formula en 3 o 4 palabras, fundamental. Eso es la tarea central de la revolución ciudadana. Pero ¿cómo funciona esta revolución? Tenemos que identificar el segundo término, revolución ciudadana. Mire, yo quiero mencionar que muchísimas veces se dice los derechos del hombre, del ser humano. Eso se menciona muchísimas veces. Pero por favor, la frase entera no es los derechos del hombre, es el derecho del hombre y del ciudadano. Porque los derechos sin ciudadano, es decir, sin poder de aplicar los derechos, es una palabra y nada más. Los derechos humanos sin poder ciudadano no hay, porque sin poder ciudadano es la ley del más fuerte. El poder ciudadano es una autolimitación mutual. No hay libertad sin que hay esta autolimitación mutual.
La libertad no se entiende sin regla, eso no existe. Esta forma de libertad es el reino del más potente. La libertad que no es limitada por derechos mutuales no es una libertad, es una tiranía. Es la libertad, es la ley que nos da la libertad. No es un estatuto de vaciedad, de vacuidad. ¿Eso se dice en español? Bueno, es un neologismo melanchonista. Entonces, al inicio, al fondo, miren ustedes, lo que yo quiero demostrar es que esta forma de revolución es enraizada en el ser humano. ¿Por qué? Nosotros nos llamamos insumisos. Pero ¿quién no es insumiso, por favor? Vida empieza con insumisión. Este pequeñito acá, ahora se siente bien diciendo que sí a todo, a comer, a dormir, a su mamá y todo. Empieza a ser una persona distinta cuando dice no. Y te borré así, no el día entero. No quiere de esto, no quiere. Es decir, que nos confirmamos, nos afirmamos como ser individual saliendo del otro. Eso se llama emancipación. Emancipación también se dice en español. La raíz latina es el ex mancipium, salir del mancipium. El mancipium era el poder del padre de familia sobre su esposa y sus hijos, poder de vida y de muerte. La emancipación es el momento en cual tú sales del mancipium. El mancipium te sigue tu vida entera, es por eso que es un concepto filosófico, salir de lo que te domina, de tus pasiones, de tus usos, de tus prejuicios, de tu obscurantismo personal, superstición y otras. Es decir, la insumisión, la voluntad de autocontrol, autodominarse, autogobernarse, es un hecho totalmente enraizado en el ser humano del inicio. Por esto es que es tan fuerte e irrepresible, porque lo que queremos para nosotros no podemos cumplirlo si no somos con los otros. Entonces, el autocontrol, la autodeterminación, que ayer dio el ejemplo tan importante de la propiedad para sí mismo, eso parece natural, hasta que surge el tema del aborto. Y entonces en este caso parece que, bueno, convicción personal, yo no me mezclo de esto. Pero por favor, eso es una libertad que se debe reconocer a las mujeres, porque si no, no pertenece el cuerpo de la mujer ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a nadie. Eso lo comprendemos. Después que con su fe religiosa dice que no, eso lo hace como quiera, pues es una libertad. No somos por el aborto, no, somos por la libertad. ¿Por qué elijo ese ejemplo? Porque es el que habla el más fuerte, que te pega y te obliga a reflexionar, porque tú eres una buena persona y quieres el bien de los otros. ¿Cuál es el buen punto de vista? El del interés general. Es por esto que saco este ejemplo, que usted no piense que estoy provocando porque soy un nativo francés, afrancesado hasta... No, porque es lo que nos obliga a reflexionar al más profundo de lo que significa la libertad y el autocontrol, la autoorganización, el autogobierno. Entonces, este control, gobierno de su vida, no lo puede cumplir sin que haya una ciudadanía, es decir, la participación a la elaboración de las reglas que se impone a todos y a todas. Y para que esto fue posible, es decir, primero, tener control a su propia vida. Segundo, tener control, capacidad de participación a la decisión colectiva. Hay una tercera condición, que la sociedad en misma sea libre
Y para que ella sea libre, es decir, que ella también sale del mancipium que viene del exterior, es decir, el imperio, el abandono de soberanía nacional, porque la soberanía nacional es la condición de la soberanía del pueblo, y la soberanía del pueblo es la condición de la ciudadanía, y la ciudadanía es la condición de la libertad íntima personal. Eso se tiene en una misma bloque de pensamiento, de sistema, de teoría. Eso es la revolución ciudadana en su contenido último, es decir, que sus objetivos últimos van con su forma. La revolución es ciudadana, el actor es el ciudadano, el objetivo es la ciudadanía. Eso es la característica. La cuarta transformación me parece pertenecer a estas categorías de revolución, en una forma particular. Yo no soy capaz de escribirle cada forma y cómo es la forma última, no la conozco. Vamos a verla surgir de las tentativas en los pueblos, en las naciones, y al final, hoy día somos capaces de reparar, identificar algunos momentos comunes que han tenido todas las revoluciones ciudadanas que hemos conocido en los 10 años pasados, los 20 años pasados. Bien, pero antes de ver esto, mire, este poder sobre usted mismo, este poder sobre la sociedad, este poder sobre la nación, existe. ¿Quién lo tiene? Existe. Este mundo no funciona sin regla. Hay reglas, algunos lo han enunciado. El neoliberalismo no surge como un hecho de la naturaleza económica, son leyes, reglas, confrontamientos sociales, perdido para nosotros. ¿Quién tiene este poder? Tenemos que identificar y comprender cómo funciona hoy día, no en la forma de antes. El capitalismo de nuestra época es un capitalismo de contenido diferente de las épocas anteriores. Y todas las formas anteriores del capitalismo están incluidas en el nuevo capitalismo financiero. El capitalismo financiarizado es la característica de nuestra época, con una forma de concentración increíble. Voy a dar 1 o 2 cifras, no mucho, para ilustrar lo que quiero decir. Primero, la financiarización. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay más masa financiera en circulación que de bienes materiales correspondiente, y que todo se negocia en la era financiera. En los años 70 y 10 se intercambiaba cada día 20 millares por día. En el año 90, 1.500 millares por día, es decir, de 20 millares a 1.500. Y en 2006, 5.000 millares por día. Y los intercambios reales, es decir, la cosa que tú compras y que tú compras, la comes o no sé qué, tu vestido, las cosas reales, no financieras, 1000 veces menos que esta masa financiera. ¿Ok? Es decir, que hay una burbuja así, y el contenido real, esto. Viene el momento en cual, si surgen nosotros todos, no sé cómo, tenemos todos los dólares del mundo, y salimos a calle y vamos a comprar, que no, los billetes no me interesan, yo quiero cosa real. Ocurriría una superinflación gigante, en cual la inflación tradicional de Argentina es una burla, una broma. Esto es lo que tiene miedo más que todo al imperio, que se pare el intercambio en el mundo con los dólares, porque en un día el imperio rebajará a menos que nada, con una ultrainflación. Es por esto que la última garantía que tienen son sus fuerzas armadas,
y su capacidad imponer de fuerza a los pueblos que persiguen participar en el orden del mundo que ellos dominan. No es porque están malos, son malos. No es porque son perversos, lo son también. Algunos, vamos a decir, algunos. Porque es un efecto de sistema, no tiene otra actitud posible que esta. Y por esto el señor Trump no es irracional. Tiene un comportamiento muy irracional. Es decir, dar miedo a todo el mundo. Demostrar que es capaz de entrar en guerra en cualquier lugar del mundo, contra cualquier persona, cualquier Estado. Esto es su sistema y también es racional intentar reconstruir una base productiva en América del Norte. Yo pienso que es imposible al nivel de circulación de los dólares actual, pero su actitud es totalmente racional. Bien, el poder de cambiar su vida íntima, el poder de cambiar las reglas de la sociedad, el problema, cambiar las reglas de las naciones ella misma, alguien lo tiene. Lo que tienen el poder en esta masa financiera y que son muy pocos, muy pocos. 1% de la población mundial tiene tanta riqueza que el 99%. 62 personas tienen tanto más que 50% de la humanidad. En mi país, 7 personas tienen tanto más que el 50%. Esa inigualdad crece en el mundo. Y como son ellos que mandan, forman la ley que permite que eso se desarrolle sin fin. Porque es la ley que cuando tú tienes poder, quieres más. Y ellos quieren siempre más. ¿Y qué pasa después? No es su problema, porque ellos nos dicen, pero usted también, levántese por favor la mañana, hay que ir a trabajar duro, por favor, caerse un poco, no llorar siempre, bla, 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 bla. Productividad, modernidad, competitividad, bla, 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 bla. Es un sistema ideológico de maintenancia de la gente en la vergüenza de el deuda sobre su persona y la tristeza. ¿Por qué menciono la tristeza? No voy a quedarme 2 horas en la tristeza. Mire, cuando surgió el Renacimiento y el humanismo, la primera conclusión fue que había un humanismo cívico. Si pensamos si no hay orden divino en la política, entonces necesitamos, si no hay orden divino en tu vida, si no hay en la ciudad, entonces no estamos cumpliendo un plan y no tenemos que funcionar siempre como culpable de algo. Disculpe si molesto un daño a su fe. Hablo como un francés. Entonces, las primeras cosas que surgieron al siglo VI en mi país es Rabelais, que tenía una alegría siempre, porque es una maravilla vivir, porque hay tanta belleza, tanta cosa que hacer, tanta ocasión de rey, hasta que decía él, Rabelais, reír es el propio del hombre. Reír. ¿Ah? Reír, no reír, reír. Y esto lo descubrimos después con Baruch Spinoza, diciendo la diferencia entre ellos y nos es que nosotros amamos ser contentos y ellos aman ser tristes. No sé si es verdad, pero todo eso para decir que la fianza en sí es el inicio del proceso de emancipación y de insumisión. Fianza en sí mismo. Confianza. ¿En quoi? Confianza. Confianza? Allons-y pour confianza.
Hemos examinado en varios países cómo se desarrollaban esta forma de revolución ciudadana. Ustedes tienen que... Bueno, soy capaz de enunciar algunas cosas ahora bastante firmes para decir que esto integra la teoría general. Primero, que debemos discernir lo que llamo los estados del pueblo. Para simplificar, usted conoce el agua, ¿no? ¿Verdad? El agua es una combinación de átomos. En una forma el agua es un líquido. La misma agua puede ser sólido, hielo, firme, y puede ser gas, vapor. Entonces, el mismo cuerpo tiene tres formas diferentes de ser, y no es una diferencia mínima, son fundamental. El pueblo de mismo, al inicio, es la multitud. La gente, pasan, bajan, cruzan no nos encontramos, nos cruzamos en la vida cotidiana. Es la multitud de destino, de ocupación, eso es la primera forma. Segunda forma, el pueblo, es decir, la multitud actuando políticamente. Y cuando digo políticamente es pidiendo algo común. No sé, agua por el barrio. ¿Quién es en el barrio? No sabemos. Puede ser que hay un rico, no sé qué hacer en ese barrio, pero y tantas otras personas diferentes. Pero todas se federan, se agrupan para pedir agua corriente al grifo. Es un ejemplo, pero usted ve que hay muchísimos de estos casos. El momento en cuando sube el papel ciudadano, nosotros todos tenemos un interés general en este momento, es esto. Segunda fase. Tercera fase, el pueblo es mismo ciudadano. Es decir, tiene el gobierno, gobierna y ha inventado su forma particular para hacer perseguir este dominio. Eso es un poco abstracto, pero permite ver los momentos políticos en el evento revolucionario. Y también en el evento de la Revolución Ciudadana hay fases. La conocemos hoy día. Primera fase, destituyente. Y esa es la fase la más importante porque es el inicio de la insumisión, el inicio de la emancipación. Es cuando se dice que se vayan todos, no lo soportamos más, corruptos, inútil, ineficaz, ladrones, fuera. Eso ocurrió, la consigna esta, que se vayan todos, en Argentina, en Ecuador, después también en varios países, con una formulación diferente, pero de poco. Esta etapa pasó, cruzó el mar Atlántico, el océano Atlántico, hasta el Magreb, y se hicieron con esta consigna revolución que se llamaban al inicio árabe. No, lo llamaran los periodistas árabe, porque había árabe. Árabe. Pero ellos no se definían como árabes, se definían como personas que querían buenos sueldos, escuelas para todos, salud para todos, es decir, que se definían como seres humanos y no por su particularidad étnica o religiosa. La primera forma es la destituyente. Hay que trabajarle políticamente de manera adecuada. El que se equivoca se hace echar como los otros, porque en esta forma destituyente va creciendo. Al final que se vayan todos es decir todo, y tú también. Y tú le dices, por favor, Señor, yo paso mi vida a defenderte. Tú también fuera como los otros. Eso es un momento muy difícil a manejar. Muy difícil, porque en esta etapa no hay otro contenido que cambiar. Echar las potencias que le han parecido ser las que son responsables de su vida. Yo he visto una cosa muy triste en Argentina. La gente también rechazaba a los sindicalistas, los pobres. Pero es así. Eso es la fase destituyente.
la estoy enseñando en su forma general, pero entra en muchos detalles destituyente. La fase siguiente es un momento de autoafirmación. La llamo fase constituyente. Es el momento en cual se sale de la forma destituyente para construir nuevo orden. ¿Cómo pasa esto? Hasta hoy día ha pasado en forma de urnas, votar. Y nosotros somos para que el crecimiento del proceso popular pasa por las urnas. Por favor, con esto hay que ser muy claro. Hemos cometido tantos errores en el pasado, pensando que se podía hacer una toma de poder con otros métodos. Yo respeto lo que ha sido hecho y participó, pero fue un error. No construimos, esto lo tenemos de Chávez, no construimos una vanguardia revolucionaria ni tampoco un partido revolucionario. Lo que construimos en la fase de revolución ciudadana es un pueblo revolucionario, es decir, con autoeducación. El pueblo entero debe ser el actor del cambio, entero, todo el mundo, todos los barrios, todas las empresas, todo el mundo, no la vanguardia solamente. Claramente en la vida hay una vanguardia espontánea, el hombre, la mujer, que bueno, los otros lo empujan y no sé cómo te encuentra la primera línea y no te puedes salir, lo que me ocurrió. Y no sé por qué estoy aquí trabajando a esta hora. ¿Ok? Bien, usted lo sabe, lo conoces todos. Aquí hay sindicalistas, militantes políticos. Esta fase para nosotros es la más importante. El proceso constituyente puede tener muchas formas. Puede ser un proceso constituyente puramente político a las bases, pero puede ser también un proceso constituyente con lo que significa este término, una asamblea constituyente. Yo quiero decir mi convicción personal. En Francia no se puede cambiar nada de manera durable si no cambiamos la institución francesa, si no convocamos una asamblea constituyente en Francia, porque vivimos sobre un régimen muy peligroso, es la de la monarquía presidencial, que da casi todos los poderes a un hombre solo. Y eso es muy peligroso en la sociedad en la cual vivimos, en la cual son tan grandes los desafíos. No me expreso para los otros, pero registro que si habían hecho una constituyente en Brasil, no habría hoy día un Bolsonaro. De esto soy seguro. Y Dilma, lo sentí bien cuando se hicieron estas manifestaciones tan grandes, gigantes, en el momento de la Copa Mundial de Fútbol. La gente pedía servicios públicos y esto. Dilma lo sentí, ha propuesto que llamara a una asamblea constituyente. Los compañeros del PT del Brasil explicaron que no era el momento. Yo no quiero dañar de ninguna manera con críticas, porque no soy brasileño, soy francés, vivo en Francia, y es muy fácil decir a los otros lo que hay que hacer. Ya lo conozco muy bien. Pero señalo porque me parece importante, el proceso constituyente es el momento en cual el pueblo se constituye él mismo, porque pone en la Constitución los derechos que se reconocen mutuamente, y eso es un hecho de autoconstitución de los ciudadanos. Es por eso que me parece un momento crucial. Además, en las asambleas constituyentes surgen los líderes del proceso revolucionario que conducía hasta la Constitución. Esto lo hemos visto en Tunisia. Hombres y mujeres tan jóvenes venían con, ¿cómo dice un gilet pare-balles? Un chaleco antibalas. Un chalete antibalas en la asamblea constituyente. Había amenaza siempre.
y es la fuerza de estas amenazas, construyó nuevos dirigentes. Yo tengo un amigo maravilloso. Una noche duraba la constituyente, porque los islamistas no querían que salga algo de esta constituyente. Tenían susto, se asustaban de que la constitución de Tunisia sea la más adelantada de todo el mundo oriental, integrando la laicidad del Estado como la conocemos nosotros, mexicanos y franceses. Se asustaban mucho de esto. Uno dice a mi compañero, y dice, tú, el pueblo musulmán sabe lo que hay que hacerte ahora. Y él se levanta y dice, por favor, ¿quién es usted? Yo soy musulmán, mi hijo es musulmán, mi padre es musulmán. Usted no me va a decir lo que yo, de qué manera vocero. Vamos a decir juntos, usted, estúpido, y yo, lo que es bueno para todos. Y fue un momento increíble. Aplauso, la gente con emoción, surgiendo. Y la Constitución fue a arreglarlo. Lo que estoy contando es un hecho que ocurrió, no lo estoy inventando ahora. Es decir, el proceso constituyente hace surgir los líderes de este momento. Es la autoproducción de los líderes. Hoy día los líderes vienen de otros niveles de procesos constituyentes, que es el proceso constituyente popular. Cuando AMLO propone su candidatura, cuando yo la propongo y que viene la gente a ayudarme, es un proceso constituyente. Pero en estas asambleas constituyentes, en los países en cual toda la representación política es echada, que no fue el caso acá, porque había Morena. Y pienso que en Francia puede que no sea el caso, porque hay Francia insumisa. Pero cuando no hay, es el proceso constituyente que acaba el proceso revolucionario, designando a los líderes del momento. Esto es lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Robespierre nadie lo conocía, y había con una voz muy pequeña, pero escuchaba a la gente para comprender. Saint-Just tampoco, Danton tampoco. Estos surgieron del proceso constituyente. Eso es la segunda fase. La tercera es el proceso ecosocialista. Es decir, cuando somos al poder, no solamente reglamos el poder popular, su forma, pero reglamos la cuestión del ecosistema, de su protección contra los saqueos. No es cumplida la revolución ciudadana cuando hay un límite a su poder. La naturaleza no es un límite, no es res nullus, haga cada uno lo que quiera. Es un bien común. La ciudadanía es la forma de apropiación de un bien común. Es por esto que no se pueden separar estas fases. El pasaje a la última fase es la más movilizadora. Cualquier persona que no tiene ni una palabra de política en su mente comprende que la pureza del agua es importante y que hay que proteccionarla, y que cuando viene este señor, esta empresa, para saquearla, vamos a prohibirlo. Y aquí todo es poluado, vamos a repararlo. Y para reparar tienen que pagar lo que poluaron. Y vamos a buscarlo para que paguen. Es decir que este momento es el que federa más el pueblo, que lo agrupa, que lo reúne. Y es el más importante en un proceso revolucionario, como me hicieron ayer la pregunta, diciendo, por favor, tú tienes la respuesta, ¿cómo vamos a hacer para que quedamos siempre con el pueblo? Yo no sé, pero sé que eso es una manera de hacerlo, porque l'enjeu, lo que está en juego. Lo que está en juego en la política es únicamente una cosa, la conciencia.
el contenido de la conciencia, porque si no, ya el capitalismo sería abajo. Pero ellos no han convencido que es un hecho de naturaleza, que es imposible construir sociedad de cooperación, etcétera. La revolución ciudadana debe ser considerada como una revolución humanista en este hecho que proclama la centralidad de la libertad de conciencia para elegir cómo vamos a cumplir el interés general. La revolución ciudadana puede ser considerada como una revolución anticapitalista porque niega el carácter central de la dinámica del capitalismo, es decir, la libertad del mercado. No es decir que no queremos mercado, de forma de sociedad de mercado hay tantas, pero no somos de acuerdo para reconocer la libertad total del mercado. Primero la regla, después el mercado. Eso no es negar el mercado, es afirmar la necesidad de las reglas y de los objetivos en común. La revolución ciudadana puede ser considerada como una revolución ecológica porque cambia la natura del lazo del ser humano con la naturaleza, llamando a esta regla verde, que he mencionado tantas veces. Ahora, pronto, los métodos de la revolución ciudadana. Primero, llamar al enemigo. Ellos y nosotros. Y los amigos también los llamamos, el pueblo. Ellos, oligarcas, ricos. Hay que llamarlo, porque en la mente humana lo que no se llama no existe. Y todo lo que tú escapas, ¿cómo? Nombrarlo. Todo lo que tú escapas nombrar existe. Así los lapones. ¿C'est bien el lapón? Los lapones. Tiene 25 palabras, términos diferentes para llamar la nieve. Yo conozco al más 3 o 4. Pero existen 25, los lapones lo conocen. Porque necesitan de manera vital conocerlo para sobrevivir, ¿ok? Entonces, no se puede hacer política si tú no das un nombre a tu enemigo. No hay que asustarse de hacerlo. Muchas veces el compañero, bueno, no hay que... Ellos, después se puede hacer broma, los pelucones, los escuálidos, los fifi, y eso te pone el humor contigo. Porque cada uno sabe lo que estás mencionando. Eso se sabe. Cuando tú dices un fifi, ¿sabe lo que es? No se puede determinar socialmente en estadística, pero tú sabes lo que es. Cuando Correa burlaba a los pelucones, cada uno sabía que estaban llamando. Nosotros tenemos que llamar a la oligarquía por su nombre. Elige lo que quiere usted, ricos, no sé qué, fifi u otros. Pero hay que mencionar algo que enseña quién son y de qué están profitando. No vamos a eufemizar. Hay que nombrar. Primero, ellos y nosotros. Tarea siguiente. Para hacerlo, aplicar firmemente una estrategia de la conflictualidad. Por favor, no soñar de un mundo en cual te saltan en los brazos los periodistas, los importantes, los pelucones, los fifi para decir, ¡ah, qué maravilla usted! ¡Qué buena idea tiene usted! No, esto no existe y no existirá nunca. Entonces, la estrategia de la conflictualidad es el inicio de la conciencia. No hay conciencia en consenso. Cuando todo el mundo está de acuerdo, cuidados, hay un problema. Es por esto que necesitamos tanto a democracia. En cada caso necesitamos un punto de vista adverso para ser capaz de reflexionar y comprender lo que pasa. Entonces la conflictualidad es elevar el nivel de conciencia para que cada uno se siente de un lado o de otro. O que si te rechazan, que tú sabes por qué. Entonces, hay que manejar un doble objetivo
de conflictualidad y de capacidad a federar al máximo de gente en esta conflictualidad. Las dos cosas van juntos. No ser frontal con gusto de ser frontal y proclamar la verdad. Nosotros somos militantes políticos, los que más nos importa es la acción del gran número de la gente. Entonces, sí, la conflictualidad la organizamos, pero la organizamos con la mejor correlación de fuerza, es decir, cada vez, en cada momento, eligiendo el pasaje para el más grande número de personas. Tercera tarea, autoorganización popular. Eso es el objetivo. No que la vanguardia haga todo, no que el pueblo lo haga y que tenga fianza en sí mismo. La tarea la más importante es que la gente se siente capaz de actuar y que no sea rebajada, convencida que eso es tan complicado que no pueden hacerlo, que no entiende nada, que es verdad, y que muchas veces todo es organizado para que no comprenda nada. En mi país se hizo una constitución europea que tenía frases en un cuaderno así, con frases de 10 líneas, incomprensible. La cosa la más fácil que yo hacía en los meetings era saber la constitución y leer. La gente se pusieron a reír, como si fuera una broma. No me creían. ¿Seguro que es esto? ¿Qué estás leyendo usted, señor? Por favor. Porque salgo a este ejemplo extremo para hacer sentir que ellos organizan el hecho que nadie comprenda. Miren, no sé si es en México de mismo. En Francia, vos dan cada día el programa de las 20 horas cuando hay el diario, se pone los cursos de la bolsa. ¿Usted qué sabe de la bolsa? Nada, por favor. Sí, usted es militante político, pero la gente que mira esto, aquí la lluvia, allá la bolsa. Es un fenómeno natural. Yo me digo, los cursos de la bolsa no lo publican para los que trabajan en la bolsa, porque si esperan el diario de 20 horas ya no le queda nada en la bolsa. Entonces, únicamente para prepararte, acostumbrar a la idea que es importante que crezca y que no regresa. Es decir, que esto, y tú no comprendes nada lo que quiere decir, pero es importante, por favor. Crece, qué bien. Rebaja, el PIB. Nadie pide qué es el PIB. ¿Qué hay en el PIB? La producción interior bruta. ¿De qué? Tú haces un boquete, crece el PIB. Lo tapa, crece el PIB. Claro, eso no tiene un sentido en la contabilidad del capitalismo. En el nuestro ninguna importancia. Bien. Última tarea, la más importante, federar el pueblo. Es decir, no imponer una consigna, pero permitir que con su propia autoorganización, sector por sector, se federan en un proyecto o una consigna común. Disculpe, que es bastante abstracto, pero no puedo describir más. Yo no soy mexicano, no puedo dar ejemplos mexicanos. Y los ejemplos franceses no le interesa mucho, pienso. Acabo. Mire, ¿cuál? Termino. La humanidad que produce el capitalismo no existe. No hay en el ser humano una voluntad de competición última y extrema como la llama el capitalismo en cada uno de nosotros. Al contrario, es una vista malsana del darwinismo pensar que toda forma de vida viven en competición permanente y ellos se apoyan en esta imagen falsa para convencerlo a todo que la competición
es la ley de la naturaleza. No, no es verdad. El caso, el más frecuente entre los animales, entre el vegetal, el mismo y los animales, es la cooperación. Y es la actitud la más espontánea del ser humano. Mire, cuando cae un niño, todo el mundo se adelanta. Todo el mundo, sin excepción ninguna. Así somos hechos, para proteger el más débil. Y los que han sobrevivido son los que ayudaban a los otros y entre ayudamos. Es la cooperación, la dominación de la cooperación en el ser humano es resultado de la selección natural entre los seres humanos. Recuérdese que el 99%, como yo lo menciono ya, de la vida de la humanidad fue en caza y cueillette. Recolección, esto. Entonces son miles de siglos ayudándose, proteccionándose. En el Museo del Hombre en París hay una reproducción de una muy vieja tumba, no sé de cuántos años, 10.000 años, 20.000 años antes de la era común. Y es el esqueleto de una señora. Y lo examinaron y descubrieron que ella no tenía mucha diente. Había un brazo roto y reparado. Y tenía muchos años. Entonces esto significaba que cuando esta persona fue herida, enferma, los otros la proteccionaban, la ayudaban para sobrevivir. La competición en la vida de los animales se resume a pocas épocas en cada especie. Pocas épocas, competición amorosa, competición cuando falta, pero si no, poco tiempo. La regla la más evidente y la más corriente es la cooperación. Pero en el fracaso que se prepara con el catástrofe climático, si entramos en esta nueva periodo, para mí es muy doloroso imaginar esto. Bueno, yo con mi edad, pero mi nieta, no, por favor, el mundo es tan bello, tan belleza. Me gustaría que le gusta un poco y mucho, ok, como ustedes todos. Entonces, si entramos en las dificultades con la mente del universo capitalista de competición de cada uno contra todos, vamos a agravar las dificultades. Hay necesidad de hacer vivir los valores que tenemos en nosotros y en una protesta contra los valores dominantes de nuestra época. Cualquier película es un cloaca de violencia, de sexualidad deshumanizada, porque el hecho de construcción, de humanización del hombre, del ser humano, ha sido introducir cultura, tiempo, y el capitalismo corta el tiempo. Cuando hay razonamiento, mejor una emoción. Cuando hay emoción, mejor una pulsión. Es decir, la dominación del tiempo cero, el que es el dueño en las computadoras que intercambian valores financieros. El tiempo dominante es el tiempo del sistema dominante, pero el tiempo humano es su acuerdo, su armonía con los ciclos de la naturaleza, y a comenzar por su propia naturaleza, su cuerpo, su desarrollo personal. Como hecho físico, claramente, y también como hecho cultural. Que no dejamos reducir la persona humana
al momento del consumo. Eso es más importante para nosotros. No somos solamente un movimiento político, somos un movimiento cultural, somos un movimiento filosófico. Tenemos en nosotros otra vista de la vida y este mundo podrido lo rechazamos y tenemos que asumir esto, enseñarlo. La vida política no se resume a consignas políticas, no se resume a programas políticos. Fundamentalmente es un discurso filosófico de cultura. Entonces acabo diciendo que de cualquier manera que sea, toda la revolución ciudadana y el proyecto que tenemos al plan social, al plan ecológico, al plan individual íntimo, es un hecho de soberanía, de emancipación, salir del emancipium que acá hablan y nos dominan. Por eso, de todas las maneras, es un hecho de libertad. Libertad, en el mejor de los sentidos, es decir, como forma que permite igualdad y fraternidad. Gracias. Como quiera. Compañeros, ¿están de acuerdo en que hagamos 6 preguntas, 3 hombres, 3 mujeres? Les pido que se formen, por favor. A ver. No. A ver,